Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia fascinante, una que involucra a uno de los actores más carismáticos y queridos del momento. Sí, hablo de Can Yaman. Y hoy, mis amigos, vamos a desvelar las estampidas, las situaciones límite, los momentos de pura adrenalina que Can Yaman ha vivido durante sus viajes. Y créanme, después de escuchar esto, van a ver sus aventuras bajo una luz completamente nueva. ¿Listos para ser sorprendidos? Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Así que, ¿por qué hablamos de Can Yaman y estampidas? Bueno, Can, como muchos de ustedes saben, no es solo un actor talentoso con una presencia magnética en pantalla. Es también un espíritu aventurero, alguien que no teme explorar el mundo, sumergirse en culturas diferentes y, como él mismo ha revelado recientemente, encontrarse en situaciones, bueno, cuanto menos, inesperadas. Y cuando digo estampidas, no me refiero a pequeños sustos. Hablo de momentos en los que la multitud, la energía y a veces la pura espontaneidad de un lugar pueden volverse un poco abrumadoras, incluso para alguien tan acostumbrado a la atención como él. La fama, en su máxima expresión, a menudo trae consigo una marea de admiración que, si bien es gratificante, puede transformarse en un torbellino de emociones y movimiento humano que exige una gestión impecable. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica, pasando de ser una estrella querida en Turquía a conquistar audiencias en todo el mundo, especialmente aquí en España y en Italia. Sus viajes para promocionar sus series, sus proyectos, o simplemente para disfrutar de unas merecidas vacaciones, lo han llevado a rincones increíbles del planeta. Pero es en estos viajes donde, a menudo, salen a la luz las anécdotas más impactantes. Él mismo ha compartido en entrevistas cómo, en ciertos momentos, la admiración de sus fans, especialmente en eventos multitudinarios, ha rozado lo que podría describirse como una auténtica estampida. No se trata de una exageración dramática, sino de una descripción honesta de la fuerza de la devoción de sus seguidores. Imagínense la escena: una plaza en Roma, una ciudad vibrante llena de historia y turistas. De repente se anuncia la presencia de Can Yaman. Y lo que empieza como una congregación de admiradores, puede transformarse rápidamente en una ola de gente intentando acercarse, tomarse una foto, conseguir un autógrafo. Can ha descrito cómo en ocasiones, se ha visto rodeado con una barrera humana que, aunque nacida de la admiración, puede generar una sensación de asfixia, de necesitar espacio, de tener que ser escoltado de manera muy cuidadosa para garantizar su seguridad y la de sus fans. Esta es una realidad que muchos ídolos del entretenimiento enfrentan, pero la forma en que Can lo narra, con una mezcla de gratitud y realismo, es lo que nos cautiva. Una de las situaciones que más me llamó la atención fue cuando él mismo relató un evento en Italia. Estaba en una zona pública, disfrutando de un momento de tranquilidad, y de pronto, la noticia de su presencia se extendió como la pólvora. En cuestión de minutos, una multitud empezó a formarse. Al principio eran aplausos y gritos de emoción, lo cual él agradece enormemente. Pero luego la gente empezó a empujarse, a intentar abrirse paso, creando una situación de caos controlado. Tuvo que ser prácticamente sacado del lugar por su equipo de seguridad, y él mismo admitió sentir una mezcla de gratitud por tanto cariño y una ligera, bueno, sí, una ligera sensación de estampida, de estar atrapado en un mar de gente que, si bien lo admira, también puede ser abrumadora. Es en estos momentos de intensidad donde la línea entre la euforia colectiva y la necesidad de orden se vuelve muy fina. Y no es solo en Italia. En otras ciudades europeas donde su fama ha trascendido fronteras, ha experimentado algo similar. Los eventos de presentación de sus series son, por naturaleza, puntos de encuentro para miles de seguidores. Can, con su amabilidad característica, siempre intenta interactuar, saludar, firmar autógrafos. Pero a veces la cantidad de personas supera la capacidad logística de esos eventos, y es ahí donde la línea entre una bienvenida efusiva y una situación de estampida se vuelve muy fina. La planificación meticulosa de los eventos es crucial para prevenir estos momentos, pero la espontaneidad de la respuesta del público a veces puede desbordar cualquier previsión. Él lo describe con una sinceridad que desarma. No se queja, sino que narra las experiencias como hechos. Ha hablado de tener que salir por puertas traseras, de ser llevado en vehículos discretos para evitar ser rodeado, de sentir la presión de la multitud a su alrededor. Para él, es un acto de amor lo que recibe, pero también reconoce la necesidad de manejar estas situaciones.
Con extrema precaución. La seguridad es primordial, tanto para él como para sus admiradores, y a veces, la euforia colectiva puede llevar a comportamientos impulsivos que ponen en riesgo a todos. Esta dualidad entre la gratitud por el afecto y la responsabilidad por la seguridad es un tema recurrente en sus relatos. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Primero, que la fama, incluso para figuras públicas acostumbradas a las cámaras y a los focos, puede tener su lado más desafiante. La línea entre ser adorado y sentirse abrumado puede ser muy delgada. La constante exposición, la exigencia de estar siempre disponible, y la energía palpable de las multitudes son factores que ponen a prueba la resiliencia de cualquier persona. Segundo, nos muestra la pasión y el fervor con el que sus fans lo siguen, una lealtad que, aunque emocionante, a veces exige una gestión cuidadosa por parte de los organizadores y del propio artista. El amor de los fans es un motor poderoso, pero también un desafío logístico. Can Yaman, a pesar de estas situaciones, no ha perdido su esencia. Sigue siendo el mismo Can que vemos en pantalla, cercano, carismático. Pero estas vivencias lo han hecho más consciente de la dinámica de la fama masiva. Ha aprendido a anticipar estos momentos, a trabajar con su equipo para que estas situaciones se manejen de la forma más segura y ordenada posible. Y lo más importante, él mismo siempre recalca la importancia de la gratitud hacia su público, de entender que detrás de esos empujones y esa euforia hay admiración genuina. No es solo un acto de autopreservación, sino una forma de honrar y respetar a quienes lo apoyan. Él mismo ha confesado que en algún momento ha sentido un poco de miedo, no por su integridad física directamente, sino por la posibilidad de que alguien saliera lastimado en la multitud. Esa es una preocupación muy noble y que habla mucho de su carácter. Es un artista que se preocupa por las personas que lo admiran. Ha mencionado que a veces tiene que hacer un esfuerzo consciente para mantener la calma y para no dejarse llevar por la intensidad del momento, recordando siempre que está ahí por el cariño de su gente. Esta empatía es lo que lo diferencia y lo humaniza aún más a los ojos de sus seguidores. Pensemos en la logística de un evento de este tipo. Miles de personas, todas con el mismo objetivo, ver a su ídolo. Si la planificación no es perfecta, si no hay suficientes barreras de seguridad, si la entrada no está bien controlada, el riesgo de una estampida, aunque sea leve, aumenta considerablemente. Y Can, al ser la figura central, se convierte en el epicentro de esa energía. La presión sobre los organizadores para garantizar la seguridad es inmensa, y Can, como figura pública, asume una parte de esa responsabilidad al estar presente. Otra anécdota que me pareció particularmente reveladora fue cuando hablaba de un evento al aire libre, quizás en una plaza histórica. La gente se agolpaba en las vallas, intentando obtener una mejor vista. Y él, desde el escenario o desde un lugar cercano, veía cómo la tensión crecía, cómo la multitud se movía como una sola entidad. En esos momentos, la adrenalina debe ser altísima, tanto para él como para quienes lo rodean. Y él, con su entrenamiento físico, es probablemente capaz de manejarse mejor que la mayoría, pero aún así, la sensación de estar rodeado por una marea humana es algo que sin duda, deja huella. Es una experiencia que te marca, que te enseña sobre la magnitud de tu impacto. Él ha sido muy abierto al respecto, no para quejarse, sino para compartir su perspectiva. Entiende que es parte de su profesión, pero también reconoce que hay que tener cuidado. No quiere que la emoción del momento lleve a nadie a lastimarse. Es esa responsabilidad la que, creo yo, lo hace aún más admirable. No se trata solo de recibir aplausos y admiración, sino también de gestionar las consecuencias de ser una figura tan popular. La conciencia de su influencia y el cuidado por su público son aspectos que enriquecen su imagen pública. Y no olvidemos que Can Yaman tiene una base de fans muy activa y apasionada en las redes sociales. Antes de que llegue a un lugar, ya se sabe dónde está. La información se difunde rápidamente y de ahí a la formación de multitudes hay un paso muy corto. Esto añade una capa más de complejidad a la gestión de su presencia pública. Las redes sociales, si bien son un puente directo con sus fans, también pueden actuar como un amplificador que acelera la formación de estas concentraciones humanas. La anticipación y la rápida difusión de su paradero exigen una vigilancia constante por parte de su equipo. En resumen, cuando hablamos de las estampidas de Can Yaman, no hablamos de situaciones de pánico generalizado en el sentido más dramático, sino de momentos de intensa aglomeración humana, donde la euforia y el deseo de acercarse a su ídolo pueden crear situaciones de presión y un movimiento de masas que requiere una gestión
N muy experta y cuidadosa. Él ha vivido esto en diversos eventos y ciudades, especialmente en Europa, donde su popularidad es inmensa. Lo narra con una mezcla de gratitud por el cariño recibido y una clara conciencia de los riesgos que implican estas situaciones. Es una descripción honesta de los altibajos de ser una estrella global. Me parece fascinante cómo un actor puede compartir estas experiencias, no como un drama, sino como parte de la realidad de su carrera. Nos da una visión más humana y terrenal de lo que significa ser una estrella global. Nos muestra que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas reales que gestionan emociones complejas y situaciones desafiantes. Y nos recuerda la importancia de la seguridad en eventos multitudinarios, y la necesidad de que tanto los artistas como sus fans actúen con responsabilidad y respeto. La seguridad es una responsabilidad compartida. Y así, mis amigos, llegamos al final de esta historia sobre las aventuras, y sí, las estampidas, de Can Yaman. Hemos visto cómo la admiración puede crear situaciones inesperadas y cómo un artista gestiona la dualidad entre el cariño del público y la necesidad de seguridad. Espero que hayan disfrutado de esta mirada detrás de cámaras de la vida de una superestrella, una perspectiva que va más allá de la pantalla y nos acerca a la realidad de su día a día profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido alguna vez una situación similar en algún concierto o evento? ¿Qué opinan de estas anécdotas de Can Yaman? ¿Les parece que la fama trae consigo estos desafíos? Me encantaría leer sus pensamientos y abrir un debate constructivo sobre este fascinante tema. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese pulgar arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos, especialmente aquellos que admiran a Can Yaman o están interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más historias fascinantes como esta, donde desentrañamos los entresijos de la vida de las celebridades y exploramos temas que nos conectan a todos. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y contenido exclusivo. Hasta pronto.